es muy sencillo para analizar lo que les pedí, entonces no sé cómo se va a organizar grupalmente para exponer, eso ya dependía de usted. Entonces, vamos a comenzar en el orden de la distribución de la sesión, entonces comenzamos el 1 y seguimos con los demás grupos de sesiones. Entonces, grupo 1, personas que van a exponer, está abierto la sala para que expongan lo que dialogaron internamente, ¿no? Entonces, comenzamos, grupo 1. Buenas noches, ¿Escucha, compañeros. grupo 1? Compañeros, buenas noches. Ok. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, sí. Creo que nosotros somos el grupo 1, con la compañera Jocelyn, el compañero Fernando Delgado y no sé si no me equivoco. Entonces, voy a tratar de partir. Compañeros, aló. Buenas noches con todos. Sí se le escucha. Continúe. Bueno, compañero, entonces estábamos tratando de hablar sobre los riesgos eléctricos. Momento, por favor. Entonces, los más comunes de los riesgos eléctricos que encontramos en las viviendas son los tomacorrientes, cuando no tienen las respectivas tapitas de seguridad para los bebés. También tenemos en la vivienda, se encuentran, o sea, uno no tiene que ser electricista para saber que hay un punto o existe un riesgo eléctrico en cierta zona de la vivienda o el hogar. ¿Sí? Podemos también observar cuando por algún motivo algún cable está expuesto y el mismo se encuentra sin su debido aislamiento. También podemos saber que ahí existe un riesgo eléctrico para las personas de la vivienda. También, como ya explicaba en los tomacorrientes, y también cuando hay se le cambia la potencia de los watts de los focos incandescentes. Por ejemplo, si tenemos uno de 20 y le colocamos uno de 60 para mejor iluminación, y la instalación que se encuentra activada no es para dicha potencia, entonces también posee un riesgo eléctrico fuerte ahí. Normalmente en las viviendas, cuando existen flagelos, la mayoría de las veces son por cortocircuitos que suceden por el simple hecho de que las personas muchas veces no toman los respectivos correctivos, como por ejemplo muchas veces usted encuentra en varias viviendas donde no toman no llaman a un técnico para que le pueda hacer un circuito adecuado, le ponen extensiones en prácticamente toda la vivienda y bueno, y estas extensiones las sobrecargan y le colocan muchos aparatos, los cuales son muy peligrosos. ¿Sí? Y bueno, entonces de estas pequeñas circunstancias que pueden ser mínimas para el usuario, pero en sí son tienen un gran porcentaje de riesgo, ¿sí? Estos son uno de los principales riesgos eléctricos que existen en la vivienda. A continuación mi compañera también les va a explicar otros tantos y bueno, qué se puede hacer para evitar eso. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Les saluda Jorge Andrade.
Dentro de lo que son los riesgos eléctricos en la vivienda, tenemos lo que son elementos deteriorados. Tenemos que tener mucho cuidado en los elementos que tengan ya su tiempo de trabajo, estar pendiente. Hay a veces que nosotros tenemos alguna plancha donde ya tenemos mucho tiempo y la plancha a veces su cable está en malas condiciones y simplemente lo que hacemos es colocar algún esparadrapo o alguna cinta que no es la adecuada y bueno, se queda allí. Entonces eso también es posible de riesgo para que haya un accidente. En otro punto tenemos lo que son equipos defectuosos, que fue lo mismo, alguna plancha que ya no está presentando falla. Entonces, en el momento que nosotros vemos que la luz comienza a parpadear, es porque existe algún problema dentro del equipo. Pero hay personas que por falta de dinero no tomamos carta en el asunto en este pequeño inconveniente que puede ser algo significante, pero está haciendo algún corto. Pero como hay personas que no saben, bueno, es un parpadeo y nada más y siguen utilizando el equipo. Otro punto, lo que son falta de conexiones a tierra, eso es importante en cada hogar. Tiene que ver lo que es la conexión a tierra, no equivocarnos lo que es neutro y lo que es conexión a tierra física. Neutro es una cosa y lo que es conexión a tierra es otra cosa, ¿no? Entonces la conexión a tierra son los que nos van a dar la seguridad tanto para las personas, también como ayuda para nuestros equipos, como son las lavadoras, los microondas, la propia nevera. Entonces, si hay algún problema de algún cable deteriorado por ya su caducidad de tantos años y tenga algún daño por medio de algún animal, como lo conocemos los vectores, que son los ratones, y pues a veces ellos son bastante traviesos y puede ser que dañen el cable y nosotros no sepamos y haya un contacto con el cable que ya no tiene protección contra la carcasa de la nevera y podamos pasar una fuerte descarga eléctrica, ¿no? Entonces, para eso son las conexiones a tierra, para que estos pequeños problemas no nos alcancen el 100%, por lo menos un 10%, y si no nos alcanza, mucho mejor. Bueno, uso de instalaciones provisionales también son como puntos importantes en los riegos. Tener mucho cuidado, no porque vamos a simplemente alguna emergencia, se nos dañó un cable, que tenemos un cable del procedimiento adecuado, pero en ese momento se pasó algún inconveniente y se nos dañó. Y nosotros utilicemos otro provisional. Entonces puede ser que ese cable no sea el adecuado, no sea el calibre adecuado, y nosotros, pues como lo necesitamos en ese momento, apuradamente lo empatamos y hasta podemos hacer un empate mal hecho y puede ser que también nos cause problemas este ejemplo que estoy dando. Para culminar, y sigan los otros compañeros, como último punto, tenemos lo que son las conexiones ilegales. Tener mucho cuidado, que hay a veces también que por motivo de ahorrar dinero o por motivo de no pagarle al profesional, nosotros mismos contratamos algún pana del barrio que medio aprendió empíricamente, y como este pana ha hecho conexiones y nunca ha pasado nada, pues este pana es el adecuado, ¿no? Porque quiero ahorrar y no tengo dinero, no tengo trabajo, etcétera, etcétera, y no quiero estar ya con esa vela encendida. Entonces lo busco al pana, este pana llega, me hace las conexiones, pero da la ocasión que en ese momento no estoy pasando por un buen momento y se produce un problema. ¿Por qué? Por falta de nosotros mismos, por estas conexiones ilegales. Compañero, siga el que sigue, por favor. Buenas noches, profesor, compañero. El grupo número 2 habla Sáenz. En un consenso llegamos los compañeros. Vamos con el 1, y determinamos. compañero. Todavía no termina el Grupo 1. número 2. ¿Alguien No, más, no termina. por favor. Solamente para concluir y para alguien más contar va o Hola, resumir todo lo que ya nos algo? Continúo. Sí, Sí, continúo. Yo, sí, acá. Bautista. Sigo.
Acabe A la ver, explicación, hable compañero. Jocelyn. Sí, siga, Ya. siga, siga. Listo. Sabemos que la corriente eléctrica es necesaria para vivir, pero tenemos que tener en cuenta que hay riesgos eléctricos que pueden generar accidentes fatales. Para ellos debemos tomar en cuenta medidas de seguridad para prevenir accidentes en casa. Para ello son no desconectar los aparatos eléctricos con los pies mojados o descalzos. También los cables no deben estar en contacto con alfombras o sillones. Y ante la ausencia, como consejo, ante la ausencia de que no estemos en casa por algún largo periodo, es conveniente desconectar la corriente para prevenir accidentes eléctricos en el hogar. Gracias. ¿Alguien más del grupo 1? Sí, Fernando Delgado. Para Pasamos al resumir siguiente o grupo. concluir todo lo que dijeron los compañeros, las fallas eléctricas más comunes son las fallas de arco, las líneas de entrada de servicio, las cajas fusibles y disyuntores. La única forma de prevenir o de prever algún riesgo eléctrico es monitorear la red eléctrica constantemente, puesto que pasado el tiempo las conexiones y demás elementos se van desgastando o por incidencia se va destruyendo. Para ello hay que hacer una revisión de los cables eléctricos, los tomacorrientes e interruptores y en los electrodomésticos, puesto que estos tienen una vida útil y al pasar el tiempo también van presentando fallas que pueden también alterar las conexiones en nuestra vivienda. Gracias. Ok, gracias grupo 1 por su exposición y análisis del video, ¿no? Continuamos con el siguiente grupo, por favor, el grupo 2. Ahora sí saben, puede hablar. Buenas noches, ingeniero, compañero, buenas noches. En un consenso con todos los compañeros, llegamos a diferentes puntos de vista. Y dividimos el video, lo dividimos en 3 partes. En la primera parte nos dimos cuenta que al realizar una instalación eléctrica, nosotros, como somos los técnicos, debemos basarnos en las 5 reglas de oro para tener nuestra propia protección al realizar la instalación. Y luego recomendar al dueño de su hogar que utilice los mejores cables, los mejores accesorios y la mejor material. En este caso, sea un cable bueno y aislante para que no vaya a tener ningún tipo de contratiempo. Normalmente estos cables están diseñados para durar entre 15 y 20 años. Por eso debemos realizar un buen trabajo para que su vida útil sea más prolongada. Luego nos dimos cuenta que siempre debemos recomendarle el hecho de la instalación llevar su puesta a tierra, específicamente los motores como la nevera, los tomacorrientes que llevan plancha, cosas así, deben llevar su puesta a tierra como seguridad, ya que no solamente los breakers le dan la protección, sino que también la puesta a tierra le da la protección a todo el circuito, por una parte. La segunda parte del video nos habla de cuando vamos a un lugar a hacer recomendaciones, por ejemplo, nos piden hacer una extensión para poner un tomacorriente, que van a poner una habitación, van a poner un foco, entonces debemos fijarnos en toda la instalación y hacer las recomendaciones del caso. Por ejemplo, es sentido común que los tomacorrientes no deben estar cerca de cortinas, de material que sea inflamable. Por ejemplo, madera muy delgada como la latilla, la caña guadúa que es muy delgada, tiene que estar un poco aislado para que no se vaya a incendiar. Al mismo tiempo, las conexiones que se vayan a conectar, los equipos que se vayan a conectar no deben conectarse en serie. Por ejemplo, planchas, licuadoras y neveras no deben ir conectadas en un solo circuito para que no se sobrecalienten los cables. Esas recomendaciones
debemos realizar y decirle al dueño del local o de la casa, el hogar. Al mismo tiempo, lo que nos llevó más tiempo, que estuvo en seria discusión, es cuando vamos a una casa por primera vez y esta casa va a ser, o sea, a trabajar, a realizar un proyecto en una casa que va a ser construida muy cerca de los cables de alta tensión, como son los cables de las avenidas, de las calles. Siempre debemos recomendar enérgicamente que no podemos realizar ese tipo de trabajos cuando están de manera clandestina, muy cerca del poste de luz o muy cerca de los cables de alta tensión, porque el arco eléctrico no es siempre de 1 metro. Hemos tenido varios compañeros que estuvimos dialogando que ese arco eléctrico puede superar el 1,5 metros y los 2 metros. Incluso pueden llegar a tocar partes del hogar y mantener esa corriente. Por ejemplo, lugares que tienen esos balconeras de hierro que tienen un contacto muy cercano a los cables de alta tensión. Esto debemos recomendarle al cliente para no sufrir ningún tipo de accidente. Eso es del grupo número 2. Váyame al grupo número 2 para pasar al siguiente grupo. Pues entonces continuamos con el grupo 3. Profe, buenas noches. Grupo 3. ¿Me escucha? Inicio. Muchachos, bueno, ya, listo. Como primer punto sobre el tema a tratar, lo primordial o lo más necesario que debe tener una vivienda, en realidad necesario, es tener su caja de distribución o su caja de breque. Su correcta distribución para evitar así accidentes o riesgos en una instalación domiciliaria. Luego de esto, pues, algo que ocasiona que existan este tipo de incidentes son los diseños inadecuados de las instalaciones eléctricas o el uso inadecuado que se le puede dar a una instalación eléctrica. Por ejemplo, en una vivienda que es unifamiliar, en muchos lugares se las vuelve multifamiliar. ¿Qué quiere decir? Que una casa que comienza siendo una villa de un piso con una sola caja de distribución, se le aumenta a otro piso y ese consumo de energía se lo carga a esta misma caja de distribución. Entonces ahí estamos dándole un mal uso al sistema eléctrico de nuestra vivienda y estamos haciendo que nuestro sistema funcione de una manera que no es la adecuada, ¿no? Y existe una sobrecarga de tensión, sobre todo esto. Luego también vemos que hay riesgos en el consumo de artefactos que consuman alta potencia y que estén mal instalados, o sea, que tengan una mala instalación, como pueden ser las bombas de agua, las mismas refrigeradoras, lavadoras, las mismas licuadoras, que son aparatos que consumen energía y pueden ser riesgosos, ¿no? El otro punto es cuando usted llega a una casa y muchos lo han visto, ¿no? Que en un solo tomacorriente están conectados muchas cosas. Por ejemplo, en la sala está conectado el televisor en el mismo tomacorriente, el equipo de sonido en el mismo tomacorriente, el DVD, el Play, hasta la computadora, todo. Entonces eso crea una sobrecarga y un riesgo, ¿no? Un sobrecalentamiento sobre el mismo tomacorriente. Ya, también en lo que son las instalaciones, puede utilizar elementos eléctricos de mala calidad. Como ya escuché antes, un compañero decía, ¿por qué debemos utilizar lo mejor, ¿no? Tratar de darnos cuenta de que eso es lo que nos va a proteger a largo plazo. De no utilizar cables de mala calidad, no utilizar tomacorrientes de mala calidad, no utilizar los breakers de mala calidad tampoco, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Otra cosa que puede afectar o nos puede ocasionar un incidente puede ser la falla de los aparatos eléctricos.
Muchas veces el desgaste del aislamiento del aparato eléctrico hace que este falle, o también los elementos que se encuentran por dentro, una resistencia, un cable mal soldado en la parte interior del aparato eléctrico hace que esto falle. Asimismo, la ubicación inadecuada de estos aparatos eléctricos. Por ejemplo, cuando uno va a una casa y uno mismo diseña su sistema eléctrico, uno distribuye, ¿no? En la cocina voy a poner la nevera, como lo que estábamos haciendo el otro día, en la cocina la nevera, entonces un solo circuito para lo que es nevera, otro circuito para lo que es licuadora, otro para lo que es lavadora, otro para lo que es bomba. Entonces muchas veces se cargan todos estos aparatos a un solo sistema, y es donde comienzan las fallas, ¿no? Luego, profe, estaba leyendo un poco y hay otra parte, ¿no? Tenemos lo que es riesgo por electrocución y riesgo lo que es por incendio. En el riesgo por electrocución tenemos lo que es el contacto directo y el contacto indirecto. ¿Qué quiere decir el contacto directo? Es cuando la persona manipula y tiene contacto directo con los conductores del circuito que llevan energía eléctrica. Por ejemplo, muchas personas a veces saltan break y van y revisan a la caja, destapan la caja, van tocando por ahí, entonces ahí hay un contacto directo. O cuando conectas un cargador y está caliente y eso ya está quemando, ese contacto directo. En el contacto indirecto es cuando existe la inducción de la corriente a través de un metal. Por ejemplo, cuando muchos hemos de haber pasado por esto, cuando a veces tocamos la nevera, sentimos que nos da un pequeño corrientazo, o la licuadora, quiere decir que estos aparatos en su interior, sus elementos están fallando y nos están dando un aviso de lo que puede suceder si no le prestamos atención. Y en lo que es el riesgo de incendio, pues cuando hay una sobrecarga y nuestros aparatos están calentándose demasiado y tenemos al lado algo que pueda ser inflamable y pueda llegar a costarnos, que se genere un incendio y pueda destruir nuestro hogar y puedan haber pérdidas humanas y económicas. Listo, profe. Sí. ¿Alguien más de ese grupo o ya culminaron? Profe, lo que pasa es que los otros compañeros no tenían audio, cuando a mí me tocó. Ah, ok, bueno, está bien. ¿No? Entonces, mira, de forma general creo que todos tenemos el mismo análisis, ¿no? Un compañero ha hablado una parte muy importante en el decir que hay muchas cosas que no podemos conocer, que no somos técnicos, no somos tecnólogos, ¿no? Pero sabemos que existe el peligro, ¿sí? Sin necesidad de ser un experto en el área. Es decir, sabemos que una buena instalación, más si es propia, nos garantiza que el trabajo de nuestras máquinas va a ser prolongado y nos garantiza también que no va a pasar accidentes o incidentes, ¿sí? Hay muchas cosas que parecen muy básicas, pero son importantes. Muchas veces en una vivienda, siempre se dice lo mismo, cuando somos dueños de una vivienda, estamos haciendo una casa, preferimos que la casa sea lo más bonita, visible posible. Pero no nos fijamos lo que está dentro, lo que no se ve, la instalación, el sistema de agua potable. Son cosas que no están a la vista de uno, pero que creo que son más importantes que sea una casa que sea vistosa. Porque de eso va a depender no solamente el funcionamiento de la máquina, sino también va a cuidar nuestras vidas. Y en todas áreas así. Un caso que pasó hace algunos años, ¿no? Una instalación. Persona X me contrató por una instalación y compró material de mala calidad. Yo me quedé sorprendido porque en el sentido de que la casa había comprado buenos muebles, tenía televisor nuevo y no le dio importancia a la instalación. Pensaba que era lo último. Bueno, lo que me sobre, compro el material. No compré
el conductor más delgado, que parece me alcanza. Lo aconsejable es no hacerlo, porque a la larga va a afectar a usted como profesional y va a afectar la vivienda y a la vida dentro de esa vivienda. Como decía ayer, en Esmeralda hay muchos conatos de incendio. No sé si vieron creo que fue hace un par de semanas, por el sector del mercado hay un forastero, creo, ¿no? Una casa se incendió. No sé si vieron las noticias. Un Galaxy, profe, hay por allá. Sí, Profe, sí, de por el Galaxy, mercado, Galaxy. al Exacto, sí. lado. Sí, profe, sí, La, así fue. ya, la casa era construcción, exacto, la casa era construcción mixta y una pequeña chispa, la más mínima chispa, es como encender un cerillo, un fósforo, ¿no? Automáticamente se encendió y se perdió todo. Puede ser que sea una instalación, puede ser muchas cosas. Una mala instalación puede o como no puede afectar a la vivienda. Puede ser que dure toda la vida útil de la vivienda y no pase nada. Pero es muy probable que sí lo pueda causar un daño. Mira, esa casa que afectó la casa que estaba ahí, pude ver el video, y afectó también la casa que estaba al lado. Todo lo que estaba ahí se perdió. Creo que las personas pudieron salir a tiempo y no las afectó. Pero todo se perdió. ¿Cuánto tiempo van a trabajar esa gente para tener lo poco o mucho que había en esa vivienda? No lo sé. Por suerte solamente la parte material siempre se puede recuperar, se puede trabajar para poderlo obtener de nuevo, ¿sí? Pero la vida humana no. No hay precio, no hay dinero en el mundo que nos devuelva la vida humana, que nos devuelva una parte de un cuerpo. Si yo llego a sufrir un accidente, estoy trabajando en una empresa, no sé, por qué motivo pierdo una extremidad en mi cuerpo. Yo sé que la empresa está obligada primero a no votar, a buscarme un lugar en esa empresa que se adapte a mis nuevas condiciones y luego indemnizarme, ¿no? Porque si me iba a votar es directa una demanda y si la empresa ha fallado, de ley se gana la demanda. Pero así me pague o me ubique en una posición nueva, la vida nunca va a ser igual. Ningún dinero del mundo me va a devolver una extremidad, así me coloque la mejor prótesis del mundo. No es lo mismo que con la que uno nace. Entonces, esta parte de seguridad hay que tener muy en cuenta. Como yo subí el archivo, espero que si no lo han leído, lo lean en cualquier momento, el NFPA, normativa de seguridad eléctrica, no solamente en instalaciones, sino en toda la parte o el área eléctrica, que está es muy importante conocerlo y también ponerlo en práctica para evitar posibles accidentes e incidentes. Entonces, le agradezco a ustedes bueno, creo que interactuaron bien entre ustedes y dieron una buena exposición. Y así seguiremos trabajando en ciertas partes, ¿no? Ciertas actividades serán así, otras serán tareas, pero intentaré que sean dentro de las horas de clase, para que no le afecte su tiempo, que sé que también es importante, ya sea laboral o familiar. Entonces, vamos a quedar hasta ahí, ya la semana que viene vamos a ver un poco de protecciones, que las protecciones no solamente abarcan lo que es instalaciones, abarcan también lo que es control y abarcan también la parte que es máquina y centrales, ¿no? Entonces, es un tema bien extenso, que es importante conocer los diferentes tipos de protecciones existentes y dónde es aplicable, ¿no? Su función y cálculo. Entonces, la semana que viene veremos eso. No sé si alguien tiene algo más que decir o si no, culminamos ahí y ya nos veremos la siguiente semana. ¿No? Entonces, le agradezco por su participación. Nos vemos el próximo jueves y esperando que tengan un buen fin de semana con todos. Ya se pueden desconectar. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Listo, profe. Gracias, profe.